Muy buenas, de nuevo con vosotros, soy José Antonio en Radio Buñol, Cuerpo, Mente, Mundo. Un nuevo programa. Y bueno, pues esta vez vamos a hablar de una cosa que yo creo que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo por lo menos saber de ello, ¿vale? Vamos a hablar de la longevidad. Y además os voy a comentar cosas sobre las zonas del planeta donde viven los más longevos, que por algo será, ¿vale? Vivir más años y además con salud, para un envejecimiento saludable. Esto está basado en diferentes estudios. Nos dicen cuáles son los factores comunes en las llamadas, que las llaman zonas azules. Son los lugares del planeta con más población centenaria. Vivir más años, pero una cosa hay que comentar y hay que tener en cuenta: vivirlos con salud. ¿De acuerdo? Ese es el hito de la medicina del envejecimiento saludable y el deseo, por supuesto, de muchísimas personas. Yo mismo y vosotros creo que también. Bueno, os voy a dar algún dato. En 2024, la persona más mayor del mundo fue una catalana, no sé si os acordáis, María Branjas. Murió a los 116 años. Pero toda esta gente aficionada a este tipo de récords y cosas por el estilo sabe que cada año va cambiando. Por ejemplo, Japón tenía 153 personas centenarias en 1963. Hoy en día son más de 100.000. ¿Es así porque hacen cosas que a nosotros no nos gusta hacer, cosas distintas a los occidentales? Bueno, alguien podría pensar que sí, que comen mucha verdura, mucho arroz, tal, por aquí y por allá, que no comen tanta carne. ¿Vale? Pero hay una paradoja. Y es que detrás de Japón, España continúa siendo uno de los países con una esperanza de vida más alta. La media está en 82,2 años. Pero esto no quiere decir que en España sea donde mejor y más años se vive. Hay en el planeta unas zonas, por lo que sea, no sé, tienen unas especiales características, en las que hay mucha gente centenaria o llega mucha gente a vivir los 100 años. Y se llaman zonas azules. ¿De acuerdo? Y hay un investigador, Dan Bruenmer, que estuvo investigando estas zonas y llegó a ciertas conclusiones. Luego también vamos a mirar una pregunta. Hay una pregunta que todo el mundo se puede hacer, y es que la esperanza de vida hoy en día, ¿qué pasa con ella? ¿Aumenta o disminuye? Porque la obesidad, diabetes, incluso la demencia, ¿no? Perder la cabeza, entre otras cosas, son bastante más letales de lo que se suponía. La esperanza de vida es un indicador que por primera vez en toda la historia está disminuyendo desde 2017, tanto en Europa como en Estados Unidos y en otros muchos sitios. Es cierto, estamos viviendo peor, porque nuestra esperanza de vida retrocede en vez de aumentar. Pero bueno, vamos a esas zonas azules. Os voy a decir que, según ya os digo, Dan Bruenmer investigó a lo largo de todo el planeta cuáles son estas zonas con más gente centenaria. Y bueno, pues vamos a ello. En el Japón todos hemos oído hablar de Okinawa. La tierra de los inmortales se llama. 81 personas centenarias por cada 100.000 habitantes. Es la ciudad que dispone de la población más longeva de toda la historia. ¿Y cómo hacen esto? Esa es la cuestión. Dispone de unos índices de diabetes muy, muy bajos. Una tasa de enfermedades de corazón 5 veces menor y muy poca demencia, lo cual permite a los mayores vivir una vida activa, intensa y feliz. En Okinawa la población vive más tiempo, esforzándose, eso sí, bastante menos que nosotros. Reír les hace vivir más.
Disfruta, no te enfades, diviértete, haz feliz a tu entorno, reír te hace vivir más. ¿De acuerdo? Allí, en Okinawa, la señora Umeto sabe lo que es superar la barrera de los 100 años, cantando, bailando y tocando el koto, que es un instrumento musical japonés tradicional. Las preocupaciones de las personas europeas seguramente sean muy diferentes a las de la señora Umeto, que seguramente no sepan ni lo que es un iPhone, pero ella ha logrado vivir más de un siglo poseyendo algo muy valioso que nosotros muchas veces hemos olvidado o nos cuesta mucho conseguir: la felicidad. ¿De acuerdo? Hay que reír, hay que disfrutar un poquito más, hay que salir, no meterse ni encerrarse en la ciudad. Y bueno, también otra cosa de las que pueden de alguna manera determinar esta longevidad es la dieta. La dieta es la clave para una vida más duradera. Donde sí que existe una diferencia abismal y probablemente se encuentra la clave para vivir más de 100 años, es no que sean veganos o vegetarianos, pero sí que los lácteos, los huevos, la carne y el pescado, en Japón, en Okinawa, no superan el 1% de su ingesta calórica. Después, las legumbres es el 6%, el arroz el 12%, y hay un alimento que representa el 67% de su dieta. ¿Puede estar aquí la clave? Puede que sí. El beni imo. ¿Qué es esto? El boniato de Japón. Un alimento muy popular en el territorio japonés. Perdón. Al resistir los tifones, pero sobre todo por sus propiedades nutricionales, es un alimento lleno de carbohidratos, fibra y activos antioxidantes. Además del boniato, existen otros ingredientes muy populares en Okinawa, como el melón amargo, que reduce el azúcar en sangre, o el jugo de shikuwasha, que es citrus de presas, un cítrico. Todo ello ayudaría también a explicar los bajos índices de diabetes, o el tofu de soja, que allí es de gran calidad. Nosotros podemos comprar tofu y gastar tofu. Lo que pasa es que el tofu es una cosa que, bueno, pues está ahí, reduce el colesterol y las posibilidades de sufrir enfermedades cardíacas, pero no nos alimentamos del tofu. No es un alimento, por ejemplo, pues a ver, todo el mundo consume, vamos a ponerle arroz, pero tofu no. El tofu tiene mejores propiedades que el arroz, ¿vale? Luego también, en Okinawa hay un equilibrio en la actividad física. Es allí otro factor diferencial. No se trata de salir a correr o a ir al gimnasio, no. En sus casas hay muchos muebles, más allá de una mesa baja y un tatami, y hay una persona allí se sienta y se levanta más de 30 veces al día. Estos son 30 sentadillas. Ellas las hacen porque los muebles allí son distintos a los que nosotros tenemos aquí. De este modo, la población desarrolla unos músculos que todo el mundo que destina demasiado tiempo a estar sentado no los tiene. ¿Correcto? Un fuerte abdomen. Además, desarrolla también la parte inferior del cuerpo proporcionando equilibrio y un elemento muy ligado a la longevidad. Recordemos que las caídas son la segunda causa de muerte externa no natural en España. Luego también tienen su jardín, cuidan su jardín. Es también una actividad que mantiene en buena forma a la población mayor. Mantener el cuerpo ocupado, quitando las malas hierbas, regando, cosechando frutas, verduras. Todo eso supone entre 1 y 2 horas de actividad física. Son factores que hay que tener en cuenta. Hemos hablado de la forma de vivir, de la forma de comer, y también hemos hablado de la actividad física, el hacer alguna cosa. No tienen sillas, se sientan en el suelo y se levantan, 30 sentadillas al día. Todo eso en Okinawa.
Hemos hablado de las zonas azules, ¿verdad? Bueno, pues vamos ahora con otra. En California, Loma Linda. Tiene 24.000 habitantes y más de la mitad son adventistas, que es una iglesia adventista del séptimo día, que es pues una iglesia parecida a la nuestra, pero no es la nuestra. Basan su alimentación en recomendaciones de tipo bíblico religioso. ¿Cuál es su secreto? Pues en parte la comida vegetariana o vegana, la espiritualidad y unos fuertes lazos con la comunidad. Además, ellos tienen una cosa que dicen que es: somos lo que comemos. Llevan en el carro, pues cuando van al supermercado, agua mineral, frutas, cereales, hortalizas y frutos secos. Ojo, según estudios de la Universidad de Loma Linda, los vegetarianos alargan en 8 años su esperanza de vida. Además, comer cada día alrededor de 10 a 12 nueces ayuda a prevenir enfermedades cardíacas y probablemente algunos tipos de cáncer. Ojo, comer nueces. Cuando tu cuerpo recibe las hojas verdes, las hortalizas tan ricas en antioxidantes, entran a reparar el daño que puedes tener. Cuando comemos hemos de hacerlo con gratitud. Eso es lo que dice una de sus, digamos, banderas. Hoy se sabe que la carne roja, en especial la carne roja procesada, es un factor de riesgo para el cáncer de colon. Ha sido demostrado en numerosos estudios. Sabemos también que los vegetarianos que siguen una dieta estricta, alrededor del 20% del total de personas veganas y vegetarianas, tienen un menor riesgo de cáncer de próstata y de cáncer de mama. La espiritualidad y una vida social activa mejoran su calidad de vida. Las personas mayores residentes en esta zona siguen rutinas positivas. Por ejemplo, el agradecimiento antes del desayuno, a su Dios, caminar un par de horas de camino hacia una colina cercana, subiendo y bajando, ¿vale? Tenemos muchas más cosas. Tenemos muchas más cosas, pero ya nos están mostrando una serie de pautas que sigue gente que vive muchos años. A través de ellos, ¿qué conseguimos? No solamente saber que esa gente está allí, que vive muchos años y tal, no. Tenemos que mirar el resultado. El resultado es simplemente ver cómo viven y nosotros intentar, en nuestra medida, en nuestras posibilidades, intentar hacerlo así. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos esto presente, lo que conseguimos es llevar una vida más longeva y llegar a una, digamos que, jubilación con salud. El resultado en estas zonas es una reducción del 25% en las tasas de obesidad en adultos, una reducción del 36% en el consumo de tabaco, comer con un estilo de vida saludable. Hay locales que ofrecen hamburguesas de legumbres, abundante jugos naturales de calidad. La comida sana está allí y en todas partes. La comida saludable, además, es muy sabrosa, con lo cual todos se conocen, se ayudan y consumen comida muy saludable. Luego la otra clave, alejarlos del sedentarismo y de la soledad. Viven en comunidad, son un poquito más felices. El sedentarismo, ¿qué quiere decir esto? Pues sencilla y simplemente hacer un poco de ejercicio, salir, tener cosas. Acordaros de lo que comentábamos de la señora esta de Okinawa, que salía 2 horas a su jardín a regar, a coger sus frutas. Ellos decían: nos cansamos pero somos felices, gracias a la conexión que tienen en comunidad tan fuertemente establecida. Hoy por ello sabemos que la sociabilidad y la actividad física ayudan a controlar la ansiedad y la depresión. Tendríamos que tener más amigos, tendríamos que disfrutar más de ellos. Cuando llegamos a ciertas edades necesitamos tener tiempo libre y dedicarlo no solo a jugar al dominó, ir a, no sé, lo que veamos, sino que salir, jugar a la petanca, pasear con gente, hacer cosas que de alguna manera nos olviden ese sedentarismo que tanto mal nos hace. Hay que frenar los efectos negativos de la edad y mantener
una forma, pues eso, seguir en forma por lo menos el mayor tiempo posible. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos hace envejecer? Pues lo que nos hace envejecer es el tiempo, es la edad. Recordemos que la duración de la vida de las células es limitada. Cuando una célula llega al final de su vida, se autodestruye, para no saturar al organismo con un montón de células que se están muriendo. Este proceso natural se llama apoptosis, pero ciertas células al final de su vida no entran en esa fase de muerte celular. Estas células se califican de senescentes o de seniles. Continúan errando por el organismo, haciendo más mal que bien. Al principio nuestras defensas inmunitarias logran eliminarlas, pero muy rápidamente esas células senescentes o células seniles acaban por acumularse en algún sitio, desbordar el sistema inmunitario y entonces se vuelve incapaz de quitárselas de encima. Ahí es donde empezamos ya con el envejecimiento. Son su causa principal. Esta acumulación de células de este tipo en el organismo acaba por dañarnos. Tenemos intoxicación en las células vecinas, secreción de moléculas inflamatorias, acumulación perjudicial en tejidos y órganos, ¿vale? Por ejemplo, una de las causas que todos vemos es que perdemos elasticidad, luminosidad y espesor en la piel. Una heridita o un roce te puede causar una heridita, cuando antes te pegabas ese roce y no pasaba nada, ¿vale? Todo esto es causado en gran medida por estas células senescentes o seniles, que se aglutinan ahí a lo largo de los años, y contra más años van pasando, más células de este tipo tenemos. Por eso, muchos estudios han logrado coincidir en que desempeñan un papel clave en el envejecimiento del organismo y en el conjunto de trastornos relacionados con la edad. Podemos ayudar al organismo a limpiarnos estas células. ¿Cómo? Ante todo, una alimentación vegetariana, variada y equilibrada. Hortalizas, legumbres, frutos secos. Luego dormir. Dormir es muy importante. A ver, no podemos estar hablando de cuando tenemos una vida activa y laboral, que podamos tener tiempo para dormir y durmamos bien. No. El que entra a trabajar a las 7 de la mañana se tiene que levantar a las 6, sí o sí. ¿No dormimos bien? No. Pero cuando estamos ya, pues en la última fase de nuestra vida, que estamos jubilados, que no tenemos nada que hacer, no tenemos por qué levantarnos a unas horas, no, podemos dormir. Podemos dormir. ¿De acuerdo? Y durmiendo lo suficiente con una actividad física regular, poquito, pero caminar, andar, salir a hacer algo, ¿vale? Son trucos sencillos, pero trucos que funcionan. Trucos que contribuirán a mejorar la inmunidad de la persona, facilitar la eliminación de estas células, entre comillas yo las he denominado zombie, ¿vale? Y bueno, pues envejeceremos mejor. Y lo más importante, envejecer con salud. ¿De acuerdo? Todo ello, viendo, bueno, pues partamos un poco y resumamos lo que hemos hablado. A ver, hay ciertas zonas del planeta donde hay gente que vive de una manera mejor que nosotros y llegan a vivir más de 100 años, o por lo menos 100 años. ¿Qué hacen? Pues lo que os estoy comentando. Son un poquito más felices, una vez ya llegan a la edad en que ya están jubilados, en la que ya no tienen preocupaciones, siguen sin preocupaciones, son más felices, ríen, coordinan con otra gente, hacen amigos, viven en comunidad, en fin, son un poquito más felices. Luego la comida ya tenemos que empezar a tenerlo regulado. No podemos comer tantos huevos, carne, leches, tenemos que ir dejando todo esto, consumir más productos vegetales, hortalizas, cereales, frutos secos. ¿Podemos consumir carne? Sí, pero a lo mejor en vez de carne roja, carne un poquito más blanca, pollo y cosas por el estilo. Tenemos que cambiar nuestra dieta, ayudar a nuestro organismo con el alimento. Eso es esencial. Y luego, por supuesto,
tenemos que tener en cuenta que necesitamos hacer algo, una rutina, pero una rutina que nos haga levantarnos por la mañana, caminar, hacer alguna cosa de ejercicio y luego volver. Y todo eso todos los días. Y seamos constantes, porque si no, si lo hacemos una semana sí, una semana no, prácticamente nuestro organismo no se adecua a lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque con pocos días otra vez se vuelve perro. Se vuelve perro y ya no quiere responder. Tenemos que mantenerlo activo, tenemos que darle un poco de caña, caminar, etcétera, etcétera. Yo siempre lo digo y he hecho mucho hincapié en otros programas. Hay que envejecer en condiciones y evitaremos el tener pues muchas enfermedades, el tener muchos trastornos y sobre todo mucha fatiga, mucha ansiedad, cosas así. Todo eso solo lo evitaremos si somos activos, si somos felices y si nada, es simplemente regular un poquito nuestra alimentación. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado el programa, como siempre que hayáis aprendido algo, que os hayáis quedado con algo y que nos vemos en el próximo. Desde aquí, Cuerpo, Mente, Mundo, José Antonio en Radio Buñol. Espero encontraros en el próximo programa. Muchas gracias por todo y espero veros. Hasta luego.